y va a dar como resultado este documento que ahora conocemos como Orientaciones Curriculares para el área de tecnología informática, que fue divulgado por el Ministerio de Educación el 6 de agosto, no, el 5 de agosto del 2022. En un lanzamiento que se hizo con estas áreas que mencioné, la oficina de referentes, la subdirección de referentes, eh, lanzó estos documentos como documentos ya de renovación y actualización de los referentes curriculares. ¿Qué trae este nuevo documento? Entonces voy a empezar por allí como con el propósito de la charla. Es reconocer algunos requerimientos institucionales necesarios para asegurar la implementación del área en relación con los propósitos formativos. O sea, hoy nos vamos a dedicar como a contar los propósitos formativos y como lo decía Willy, la idea es que la red continúe con estas charlas, estos webinars abiertos como una forma de divulgación, no solamente de las instancias del documento, sino de las acciones que las universidades hacemos en la contribución de la formación y actualización permanente de docentes. Entonces, esta es una primera charla que quiere trabajar sobre los propósitos y consideramos pertinente a esta fecha porque la mayoría de las instituciones educativas empiezan un periodo ahorita sin estudiantes que llaman de planeación, ¿sí? de trabajo institucional, que se retoma una vez más en enero y que sería fundamental que pudieran estudiar el documento, reconocer lo que se exige y poderlo implementar de una vez en el plan curricular del 2024. Entonces, dicho esto, el documento que sale publicado lo encuentran en este link, ahorita a través seguramente del chat lo enviaremos. Las orientaciones curriculares para el área de tecnología informática en educación básica y media es un documento que consta de 6 capítulos. En el primer capítulo nosotros hacemos una actualización, perdón, un recorrido histórico sobre el área, planteada el área de tecnología como un proyecto en el año 1989 que conocemos también como el PET 21, Proyecto de Educación en Tecnología para el Siglo XXI, y que va a dar como resultado un documento en 1996 que se denomina Documento de Trabajo número 1 de la serie Guías del Ministerio, Educación en Tecnología, eh, una propuesta para la educación básica, que es un documento que ustedes encuentran en la red como PET 21. Ese es nuestro primer documento de referentes curriculares. Ese documento de referentes nos señalaba qué era la tecnología, cómo la tecnología se diferenciaba de la ciencia, del arte, del diseño, de la informática, cuál es la relación entre tecnología e informática, unos enfoques de formación en tecnología, de educación en tecnología, cómo entender el diseño de los ambientes de aprendizaje para la tecnología, cómo entender las actividades tecnológicas escolares y la evaluación del aprendizaje allí. Y ese documento estuvo como orientando un área que es totalmente nueva, fundada por la Ley General de Educación, artículo 23 y 31 en 1994. Ese documento del 96 entonces va a ser como, no va a ser como, sino es nuestro primer referente curricular. Y ese documento es un documento de orientaciones, le dice a la institución educativa cómo entenderla y cómo desarrollarla. En el marco de las políticas de calidad lanzada por el Ministerio a través de la Ley 715 del 2001, se arranca el proyecto de estándares curriculares que va a dar como resultado esas cartillas de estándares para todas las áreas, y allí somos invitados a participar como red en el 2005, como lo señalé, en el trabajo de configuración de las orientaciones, de los estándares para tecnología, que después se llamó orientaciones curriculares y es la que conocemos como Guía 30. Ese documento, Guía 30, trae una reafirmación de los conceptos sobre tecnología, informática, sus relaciones, una diferenciación también sobre lo que significaría hacer enseñanza de las ciencias y enseñanza de la tecnología, y trae un primer avance conceptual generado en ese entonces que tiene que ver con los aspectos y propósitos formativos. Allí, en ese documento, si no estoy mal, página 12 a la 14, se plantean 6 metas de alfabetización tecnológica. Metas que proponen a grandes rasgos la construcción de una cultura tecnológica para el país, mediada por el ejercicio de la enseñanza de la tecnología, y trae otro aporte fundamental para el área que son los 4 componentes formativos.
naturaleza y evolución de la tecnología, uso y apropiación de la tecnología, solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad. Ese documento, entonces, es el que vamos a evaluar nosotros en el 2018 como red y vamos a encontrar que carece de pertinencia social en algunas regiones y que no responde a las demandas sociales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y a una serie de COMPES que han surgido en ese periodo. Entonces, de ahí el escenario de la actualización. Eso es lo que está en ese primer capítulo. Y entonces cerramos el primer capítulo señalando cuáles serían las intenciones y perspectivas de futuro. En ese marco de perspectivas de futuro hacemos una revisión, también una actualización frente a los referentes conceptuales que ya tocaré aquí en esta charla, también una revisión, actualización y ajuste de los propósitos formativos, y aparecen 3 capítulos que son fundamentales, nuevos, que no estaban en los 2 documentos anteriores. Por un lado, las orientaciones pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología y la informática, en donde se propone no solamente cómo entender la educación en tecnología y sus prácticas de aula, sino además una serie de estrategias que sirven para la enseñanza de lo que llamaríamos la tecnología, la informática y las mediaciones o el uso de TICs. Entonces ahí vienen una serie de propuestas didácticas, 4 estructurales, 4 funcionales y 4 dinámicas, y 4 o 5 dinámicas en el sentido de lo que quería el documento desarrollar. Y se incorpora un capítulo sobre la evaluación del aprendizaje en tecnología informática que tuvo una primera versión en 1998 a través de un documento de estándares de evaluación. No recuerdo ahorita exactamente la norma, pero estaban propuestos por logros, indicadores de logros en ese entonces. Entonces allí hubo una primera propuesta que fue derogada posteriormente y no prosperó, pero que tuvo un primer antecedente de que era evaluar y que evaluar en tecnología, perdón, en el aprendizaje de la tecnología. Entonces este capítulo 5 trae esos referentes, trae unas estrategias y plantea unas oportunidades de la evaluación del aprendizaje en tecnología e informática. Y finalmente, un capítulo de que el análisis nos demostró que un fracaso en la guía 30 fue precisamente la carencia en su divulgación por parte de las instancias del gobierno, pero también de las instancias formativas. Las universidades habíamos hecho quizás una gestión muy tibia frente a la divulgación del documento, no en las regiones donde impactábamos, sino en otros departamentos. Es ahí donde estos escenarios de webinar nos permiten hacer una mayor divulgación, un impacto y demás. Allí aparecen roles de actores como ya se me fueron, los municipios certificados, las alcaldías, las secretarías de educación, los establecimientos educativos, los roles de maestros, padres de familia, estudiantes, en la perspectiva no solamente de una educación genérica, sino también desde la mirada de la discapacidad, de lo intercultural, y un llamado a las instancias formativas de maestros. Entonces, esos elementos son nuevos en este documento y creemos, como lo planteaba la directora de referentes en ese entonces, Lisette Sea, eh, creemos que este documento tendrá una vida más o menos de 2 décadas, o sea, formar más o menos 2 generaciones de jóvenes a través de lo que aquí se plantea. Este documento de orientaciones curriculares establece, entonces, por un lado, si bien no ha desaparecido de la página del Ministerio la guía 30, esta ya por decirlo así, se deroga porque la incluye y la amplía. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces empecemos con el tema de los referentes acá. Yo quiero ocultar esta barra, pero no me deja. Si lo... Bueno. No. Panel de video. Listo. Entonces, en el documento hay una serie de referentes curriculares. El primero tiene que ver con la conceptualización sobre tecnología, informática y TICs. Ratificamos una vez que más que la tecnología no son los artefactos, no son los dispositivos, no son estas expresiones
que como dice Ortega, eso tienen una tecnonaturaleza, sino son el conjunto de conocimientos que hacen posible esas expresiones. Y ese conjunto de conocimientos tienen una naturaleza fáctica y lógica que a través de unas acciones que son problematizar, diseñar, planear, fabricar, evaluar, tal, permiten expresar esas soluciones. Y ese documento se materializa en al menos 5 productos. Artefactos que pueden ser analógicos o digitales, analógicos como un par de zapatos, digitales como una aplicación móvil, procesos, sistemas, servicios y conocimiento tecnológico. La tecnología vista desde esa instancia podría referirse a dos grandes acciones. La tecnología como actividad humana, en donde el hombre es usuario de estos dispositivos, interactúa y con ellos resuelve problemas en el mundo, y la tecnología como forma de construcción de conocimiento, que es la expresión más grande de lo tecnológico. De otro lado, ¿por qué planteamos este primer elemento? Bueno, pasemos a mirar que esta expresión se enmarca dentro de un conjunto de lo que llamamos la filosofía de la tecnología, y ahí tenemos varias expresiones. Entonces, una de las primeras expresiones y acuerdos que tenemos es que la tecnología es inherentemente humana. Al ser inherentemente humana, el humano la expresa a través de unos elementos, generalmente una expresión analógica. Entonces, la representación del cuerpo se constituye en un sistema protésico que el hombre utiliza para desarrollar medios, artefactos, procesos, sistemas o servicios que le permiten solucionar problemas de su relación con el mundo natural. Entonces, esa expresión analógica, esa referencia analógica, se ve, por ejemplo, en una cuchara, en una pala, en la ropa, en los dispositivos de movimiento, los dispositivos de carga, son expresiones analógicas del cuerpo. Posterior a esa expresión, el hombre realiza actividades que ya le permiten solucionar problemas y anticipar ciertas situaciones, desprendiéndose de la analogía del cuerpo y de la analogía natural, yendo a un sistema más lógico y racional, que es el sistema cartesiano. Y en esa expresión del sistema cartesiano, en la resolución de problemas, de la fragmentación de un problema en subproblemas para resolverlo después, el hombre encuentra otras formas de relacionarse con el mundo natural, con el mundo social, con el mundo artificial. Y finalmente, el aspecto cibernético, que es el que estamos, el modelo cibernético de expresión, que amplía esta tecnonaturaleza. Entonces, ponemos una capa natural, una tecnonaturaleza, y ahora tenemos una burbuja digital que extiende una sobrenaturaleza que está expresada por este mundo cibernético. Ese mundo cibernético va a ser expresado en lo que llamaríamos en el documento, llamamos en el documento informática. No, la informática. Entonces vamos a ver ahorita el concepto. Segundo, hay unas acciones voluntarias o normas del deber que la tecnología obliga y que se expresan en torno a estos 3 elementos: motivación, intención y elección. Sabemos que toda tecnología es producto de una intencionalidad, o sea, y esa intencionalidad surge porque hay un motivo. Puede ser un problema, una necesidad, un deseo, y eso me genera múltiples respuestas dentro de ese esquema cognitivo, múltiples respuestas que me obligan a tener una elección. La elección es una respuesta la más adecuada para un momento histórico, social, cultural, para una región en particular, y entonces esa elección se ve expresada también en una finalidad técnica. Entonces, esos 3 elementos, motivación, intención y elección, están presentes en un esquema que ya vamos a ver en el marco de los propósitos. Y finalmente, unas modalidades afectivas o de afectación, que son la manera en que el hombre se incorpora a ese sistema técnico. Entonces, el hombre se incorpora al sistema técnico entregando 3 cosas: suministrando información, suministrando energía y suministrando control. Vayamos al tema de la pala. La pala es un artefacto técnico que nace como analogía del cuerpo, que se convierte en la respuesta más eficiente para, digamos, sacar o extraer o acabar un hueco en la tierra para permitir el cultivo, etcétera, etcétera. Piensen en algún tipo de motivación con la intención y la elección. La pala es la mejor respuesta. Y entonces el hombre le entrega a esa pala los 3 elementos. Información: ¿dónde voy a insertar la pala? Energía: ¿qué tanta fuerza le voy a imprimir a la pala? Y control: ¿qué tanto voy a hundir la pala? ¿Qué tanto voy a levantar la pala?
¿cierto? Entonces, esos tres elementos el hombre lo entrega al sistema técnico, en cualquier sistema técnico que ustedes encuentren, y el hombre lo ha ido cediendo, ese sistema. Entonces, lo primero que entrega el hombre al sistema técnico es la energía. Entonces, el hombre se exinde de ese sistema técnico y aparecen los motores o los sistemas de transmisión de fuerza y movimiento. Entonces, ese sistema, pongámoslo ahora en un carro. Entonces, el hombre tiene todavía el suministro de información, para dónde voy, cómo me dirijo, y tiene el control, cuándo arranco, cuándo me detengo, qué tan veloz voy, etcétera, etcétera. Pero el suministro de energía ya no lo entrega. En una segunda instancia, que es la del modelo cartesiano, el hombre ya entrega también la información. Entonces el hombre queda exclusivamente dedicado al control. Y en ese modelo, piénsense en una licuadora o en una lavadora. El hombre entrega, entonces la energía está incorporada dentro del artefacto, la información también, los ciclos o la cantidad de actividades que tiene que hacer la lavadora, pero el hombre todavía tiene el control, qué tanta ropa, cuándo lo enciendo, cuándo lo apago, y estas actividades todavía le pertenecen al hombre. El hombre está ahí atrás. Con los sistemas cibernéticos o de inteligencia artificial, bueno, con una gran mayoría de los sistemas de inteligencia cibernéticos, el hombre entrega los tres elementos ya: suministro de información, energía y control. Esto pensado desde el documento y pensado desde la informática con el objetivo de que el hombre sea capaz de pensar el mundo de una manera distinta y tenga más tiempo para pensar el mundo. Entonces, ese sistema va a hacer que nosotros tengamos una cognición ampliada, ¿no? O una posibilidad ampliada de pensar el mundo, con una mejor respuesta, y ahí aparecen los sistemas informáticos. Pero también, desde una mirada ya negativa, el hombre entonces deja de pensar el mundo. Es una preocupación, ¿no? O más bien, deja de preocuparse por el mundo. Entonces, esas son dos miradas que están también en el documento y están expresas allí. Entonces, este concepto de pensamiento tecnológico, de mentalidad técnica que atraviesa estos tres elementos, van a verse articulados allí en el documento, ya los miramos desde un referente conceptual. Entonces, algunos productos de la tecnología, aquí un esquema de productos analógicos, digitales o mixtos, integrados, pero coloco algunos esquemas desde las hachas prehistóricas hasta los robots más automáticos, pasando por celulares, televisores, bicicletas, cucharas, ropa, gafas, etcétera, etcétera. Esos son productos, o sea, ¿qué quiere decir? Que son expresiones de la tecnología, pero no son la tecnología, ni son la informática, ni son las TIC, ¿no? Entonces, estas son las expresiones de eso, porque entendemos que, vuelvo e insisto, la tecnología es una forma de construcción de conocimiento, una forma de pensamiento, un conjunto de saberes, pero también actividad sobre esos elementos. Pero estos son los productos. Entonces, ahora vayamos al concepto de informática. Entonces, para el equipo de trabajo, la informática es la representación artificial, primero que todo, es una expresión de la tecnología, una de las expresiones de la tecnología que se encarga de representar y procurar emular y simular el pensar humano. A través de unos soportes de orden algorítmico, computacional, digital, electrónico, con el fin de alcanzar una inteligencia aumentada, como ya lo dije, y ampliar los modos de participación y experiencias de vida del hombre en el mundo. La informática estaría dada entonces la posibilidad de generar esos programas que automatizan ciertas actividades humanas, que permiten desarrollar actividades humanas, y para no, digamos, no entrar en conflicto, estas expresiones informáticas estarían representadas en un máximo tope en este momento por las inteligencias artificiales generativas. No piensen solamente en ChatGPT, hay un montón de inteligencias artificiales generativas, pero también en los sistemas de Machine Learning, de Big Data, de minería de datos, de cognición computacional, de programación en general. Entonces el documento expresa esos elementos, ahorita iremos al documento para verlo. Y un tercer elemento que tiene que ver con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación, porque allí nos parece importante señalar que para muchos de los colegios a nivel nacional, las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje de su uso instrumental ha venido reemplazando, por un lado, lo que se llama tecnología, por otro lado, lo que se llama la informática. Y entonces para muchos colegios aprender Word o Excel o aprender un programa en particular es ya hacer informática, es ya hacer tecnología. Entonces, en el documento clarificamos que esas expresiones
si bien están mediadas por un recurso, se pueden mirar desde tres aspectos fundamentales. Un primer aspecto, las tecnologías como medio, estas tecnologías de la información y la comunicación como medio, no solamente didáctico, sino también medio para el sujeto producir cosas, como objeto de estudio, cuando obviamente comprendemos el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo, cuando establecemos los límites de seguridad, límites éticos, políticos, esto que la UNESCO ha llamado las competencias mediáticas informacionales, cuando la constituimos en objeto ya no de estudio ni medio didáctico, sino como objeto de expresión, como forma de búsqueda de la información, de producción de la información, de la generación de contenidos. Entonces, en el documento queda expreso este concepto y aparecen unas acciones como enseñarle al niño a preguntarse, a indagar, a buscar información con y sin computadores, porque lo que serían estas tecnologías es una forma también de pensar el mundo que utiliza diversos medios tecnológicos para producir y consignar información, divulgar y buscar y procesar información y comunicarla como tal. Entonces, hay unas acciones allí que están dentro de ellas. La más importante que salió durante las mesas de trabajo, tanto de diagnóstico como de evaluación, tiene que ver con estas últimas que aparecen allí, con la capacidad de evaluar, controlar y establecer normas de seguridad de la información, que es una preocupación no solamente de profesores, padres de familia, estudiantes, sino de las instancias gubernamentales nacionales e internacionales. Entonces, estos elementos están en el marco del documento en el capítulo número 2. Voy a ver si aquí... bueno, Willy, me cuentas si estás viendo el documento, porque yo, como tengo la pantalla, no Estamos te... viendo la diapositiva a propósitos de formación para el área. Listo, entonces, espérate, yo dejo y comparto acá la, la pantalla más bien. Sí, cuando compartes, comparta Ya, la opción de pantalla completa y ya. Ahí ya lo estamos viendo. listo. PDF. En el documento, como les decía, el capítulo 2 tiene que ver con los referentes conceptuales. Este capítulo, pues, expresa esto. He tomado los conceptos de allí del documento. Y hay un aspecto que me parece importantísimo señalar acá, y es que nosotros hacemos una distinción. Nosotros hablo de los miembros de la red, por supuesto. Hacemos una distinción grandísima entre saber tecnológico y conocimiento tecnológico, y saber informático y conocimiento informático, y saber TICs y generar conocimiento con las TICs. Entonces, en este documento se hace esa distinción porque entendemos que el saber está orientado por las prácticas, es un tipo de conocimiento que se construye gracias a esa actividad humana sobre el medio, con el medio, y que genera un tipo de saber que va a permitir en un acto reflexivo, en un acto crítico, en un acto sistémico y sobre él mismo, sobre esa actividad, producir un tipo de conocimiento que permite generar nuevas respuestas a los medios y demás. Entonces, hay dos categorías allí, saber y conocimiento tecnológico está allí expreso. Entonces, la tecnología como conocimiento escolar y ahí vienen todos estos elementos. Entonces, este documento se genera en esa conceptualización sobre la tecnología y la informática, plantea que hay cuatro aspectos fundamentales del estudio de la tecnología, que son las formas de pensar, las formas de usar, actuar y transformar el medio a través con el uso de la tecnología o mediante la tecnología, hacer e intervenir en el mundo y ser y estar en el mundo. Entonces, estas formas van a orientar los propósitos más adelante. Entonces, con la descripción de la tecnología, con la descripción de la informática, se cierra este elemento. Entonces, como lo decía, la informática estudia y reflexiona y representa desde las formas en que la persona adquiere la información hasta cómo la produce, la usa y para qué le sirve como medio de intervención en el mundo. Pero también como un medio que le brinda herramientas para controlar fenómenos propios de sus contextos a través de expresiones de orden computacional algorítmica, eh, que le permiten, vuelvo, insisto, emular la actividad humana. Entonces, en este ámbito de la informática aparecen aquí ya señalados algunos aspectos de estudio, eh,
que ustedes, me imagino, están viendo en la pantalla, el blockchain, el Internet de las cosas, el Big Data, Machine Learning, robótica educativa, procesamiento del lenguaje natural, todo esto, la relación cerebro-computador, procesamiento de datos. Ahí hay una gran cantidad de expresiones de lo que podríamos estudiar cuando hacemos informática, que como van a ver es distinto a aprender un programa ofimático, ¿no? O usar el computador. Entonces, este es un primer aspecto que va a recabar muy importante esta conceptualización para entender los propósitos de formación. Y en el uso de las TICs también hacemos una distinción de este tercer elemento, pero aparece un capítulo en donde decimos, bueno, ¿cuál es la relación entre tecnología informática y TICs? ¿Cuándo hacemos una o cuándo hacemos la otra o cuándo estamos integrándolas durante una actividad tecnológica escolar en el aula? Pues aparece ese capítulo que cierra ese propósito. Bien, entonces con esto empezamos el capítulo 3, que tiene que ver con el propósito de formación, que es el objeto de esta charla. Entonces, para el propósito de formación, nosotros en las discusiones que se tuvieron con la mesa de diagnóstico y de validación y los trabajos que tuvimos los equipos, encontramos, más bien, no, ratificamos los 4 componentes del área. En esos 4 componentes, lo primero que señalamos es que eran pertinentes y que habían, si bien habían instituciones que no lo seguían y no conocían el documento Guía 30, habían otros que sustentaban y estructuraban su planeación curricular anual sobre esos 4 componentes. Que habían otras instancias educativas que los habían tomado como referentes y los habían integrado de manera diferencial en su institución, o las alcaldías a través de sus secretarías de educación habían hecho una reinterpretación de ellas, pero aparecían los mismos aspectos estructurales y componentes de formación. Entonces, esos 4 componentes se mantuvieron y los propósitos de formación se actualizaron. Entonces, el propósito o los propósitos de formación están expresados en esto, en este esquema, en esta barrita, en este esquema que me voy a permitir explicar, que es el sentido fundamental de la charla. Bueno, por un lado, ustedes van a encontrar que en este triángulo aparecen 3 elementos fundamentales, que son las dimensiones. Entonces, una primera expresión es que la tecnología se expresa en estas 3 dimensiones: una dimensión individual, una dimensión social y una dimensión histórico-contextual temporal. ¿Listo? Por eso lo histórico, temporal, lo contextual, lo geográfico. 2 categorías filosóficas importantísimas. Y el propósito central de toda tecnología sería la solución de problemas fácticos que buscan la mejora de calidad de vida de los seres, de las especies en general del mundo. No hablamos solamente del hombre, porque entendemos que la tecnología produce respuestas que mejoran la calidad de vida, mejoran los ambientes para los animales, las plantas, etc. Entonces, también descentramos la condición solamente humana y lo ampliamos. Ese es el propósito fundamental. Ahora, este propósito puede variar porque aparecen otros 4 acá, como ustedes ven, que son las formas de pensar en tecnología informática, las formas de ser y estar en tecnología informática, las prácticas en tecnología para hacer y actuar en el mundo y la apropiación de la tecnología. Entonces, esos 4 elementos pueden rotarse de acuerdo con el propósito formativo que tengan las actividades de aula, por un lado, y por otro, de acuerdo con las intenciones de esa dimensión histórico-contextual. Entonces, también para que tengan que este triángulo es dinámico y por eso aparecen como una especie de circunferencias al interior que señalarían que esto puede rotar en algún momento y cambiar de lugar. Ahora, estos elementos se expresan desde lo individual. Entonces, lo individual, ¿en qué se caracterizan esos propósitos de formación? En las formas de pensar, mientras que la dimensión social en las formas de ser y estar, establecen unas formas de ser y estar en el mundo a partir de unos escenarios éticos, políticos, morales, normativos en general, que le dicen cómo actuar, cómo ser y cómo estar en este mundo con la tecnología, en este lugar. Y lo histórico contextual, porque hay unas prácticas, unas formas de hacer, unas formas de intervenir en el mundo que están fundamentalmente atravesados por esas 2 categorías que mencioné, tiempo y espacio. Y esas formas de tiempo y espacio son lo que hacen que
existan tecnologías regionales y que esas respuestas regionales respondan a ese contexto en particular, en ese momento histórico en particular, ¿no? Entonces, que pueden migrar, sí, que pueden extenderse a lo largo de una temporada en diferentes lugares, también es cierto, pero una de las cosas que este documento pretende mantener es la identidad regional, el arraigo regional sobre el uso de las tecnologías en las regiones. Entonces, de allí que no aparezcan contenidos particulares en los marcos conceptuales allí de los cuadritos, sino unas instancias que sean genéricos. Y esto enmarcado dentro de los componentes estructurales que la guía 30 ya había definido, que como lo dije, lo mantenemos. Tecnología, informática y sociedad. Entonces ustedes encontrarán que ya aparece aquí una enunciación sobre la informática, que fue muy demandado, no solamente desde las mesas que se hicieron, sino desde el momento mismo en que salió la guía 30. Entonces, las evaluaciones que nosotros hicimos como comunidad en el 2018 señalaba que para muchos profesores de informática de las regiones no se sentían representados en la guía 30, esencialmente porque no aparecían enunciaciones que hablaran de la informática y que no se veían allí representados porque pareciera entonces que la tecnología era una sola cosa que no tenía nada que ver con la informática. Entonces, pues una decisión que se tomó fue el darle un énfasis a la enunciación para generar una mayor representatividad del documento en términos de política pública. Entonces, por eso tecnología, informática y sociedad, naturaleza y evolución de la tecnología e informática, solución de problemas con tecnología e informática, uso y apropiación de la tecnología y la informática. Entonces, esos 4 componentes se mantienen en el documento. Entonces, ahora expliquemos qué significa este triángulo en sentido estricto. Entonces, lo primero que vamos a señalar es que la dimensión individual pretende, está así en el documento, pretende el desarrollo de unas formas de pensar la tecnología de la información. O sea que el propósito formativo ahí es aprender a pensar en términos tecnológicos e informáticos en el mundo. Y el propósito nuestro como maestros es desarrollar estas formas de pensar desde una dimensión estructural, que es la del pensamiento tecnológico. Y esa forma estructural diría que así como hay pensamiento científico, pensamiento lingüístico, pensamiento matemático, pensamiento social, hay un pensamiento tecnológico, y ese pensamiento tecnológico es el que nosotros pretendemos formar a través de las acciones del maestro de tecnología e informática en la escuela. Y ese pensamiento estructural o esa forma estructural tiene unas acciones, tiene unos niveles de formación, tiene unos objetos de estudio, tiene una visión sobre los productos de la tecnología, etc. Entonces, el documento expresa qué entendemos por pensamiento tecnológico y se da. Pero ese pensamiento tecnológico tiene dos dimensiones adicionales, lo funcional y lo dinámico. Dentro de lo funcional, que sería la manera, diríamos, en una categoría epistemológica, diríamos, lo metodológico. Ese aspecto funcional está atravesado por esas dos instancias que están allí, el pensamiento de diseño y el pensamiento computacional. Y entendemos que el pensamiento de diseño y el pensamiento computacional son dos formas metodológicas de resolver los problemas y de abordar los problemas, de pensar el mundo a través de la identificación del problema, la caracterización del problema y las formas de solución del problema. Estoy minimizando la cosa para no extenderme en la charla, pero desde el pensamiento de diseño, en términos de productos quizás analógicos y experiencias de usuario, y desde el pensamiento computacional, desde la producción de artefactos, procesos, sistemas y servicios de orden digital, electrónico, computacional, también pensadas en unas experiencias de usuario que extienden esta realidad, ¿no? Que extienden la realidad a una realidad virtual. Entonces, en este marco del pensamiento computacional estaría la búsqueda de soluciones que esencialmente estén atravesados por sistemas digitales. Y el pensamiento de diseño esencialmente atravesadas por experiencias de usuario en mundos analógicos físico-atómicos. Esas dos expresiones del pensamiento son parte del pensamiento tecnológico. Quiero que lo entiendan. No esto lo he sacado acá porque así lo colocamos en el documento. Perdón. Y entonces son parte de ese pensamiento tecnológico y son parte en su dimensión funcional, son los aspectos metodológicos, y esto ya lo hacen muchos profes en la escuela.
diseñar actividades tecnológicas escolares que se resuelven a través de aspectos metodológicos de pensamiento de diseño o de pensamiento computacional, pero pueden incorporar, y también lo decimos en el documento, pueden incorporar múltiples estrategias de resolución de problemas. ¿Sí? Por ejemplo, la dimensión de los límites, el diseño por factores, el diseño sistema hombre-máquina, ¿cómo se llama esto? Metodologías como el Datum, los 6 sombreros de Edward de Bono. Bueno, aspectos metodológicos múltiples, la programación, se me fueron ahora los nombres en informática. Bueno, hay diferentes estrategias de programación que utilizamos, desde los esquemas de diagramas de flujos hasta ya la algoritmización y la prueba de ensayo y error. Todos estos aspectos funcionales pueden incorporarse entre los propósitos formativos para aprender a pensar en términos de la tecnología y la informática el mundo. ¿Sí? Lo que queremos es que los chicos aprendan a pensar cómo su interacción en el mundo resuelve unos problemas, unas necesidades, unos deseos, incorpora más problemas cuando incorpora esas soluciones, pero que a la vez puedan resolverlo y estar permanentemente entregando respuestas para mejorar la relación del hombre con el mundo natural, social, artificial y psíquico. Entonces, estas dos instancias, pensamiento de diseño, pensamiento computacional, son esenciales. Y allí, sin lugar a dudas, los programas de formación de maestros en tecnología deben estar, digamos, encaminados a enseñarlos a pensar de esta manera. Y finalmente, un sistema dinámico. Ese sistema dinámico, como ustedes ven, utilizan dos tipos de pensamiento ya muy utilizados desde Edgar Morin y muy divulgados también, que son pensamiento sistémico desde la teoría de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que es el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico. Estos dos elementos, como lo decía, son elementos dinámicos. ¿Por qué? Porque el pensamiento sistémico piensa el mundo como un sistema que está de una u otra manera delimitado por un enfoque en particular, un modo de ver ese mundo, pero lo piensa como un sistema de entradas, transformaciones y salidas, en donde cada componente tiene una repercusión dentro del sistema mismo. Entonces, el problema generalmente tendemos a pensarlo de manera muy local y de manera muy particular. Entonces, decimos, por ejemplo, diseñar, voy a utilizar algo que mi compañero Juan Carlos Estupiñán me critica mucho, diseñar un plato, por ejemplo. Entonces, ese plato, que parece la respuesta, vamos a buscar una respuesta que es diseñar un plato. Siempre queremos verlo como el plato en sí mismo, pero el plato tiene una condición dinámica. ¿Dónde va a estar el plato? ¿Cómo se va a almacenar el plato? ¿Cómo se va a usar el plato? ¿En qué lugar se va a usar el plato? ¿Cómo se va a lavar el plato? ¿Qué vamos a hacer cuando el plato ya no sirva? Entonces, esa situación dinámica hace que pensemos el plato no solamente como el producto acá, que sería lo que hace el pensamiento funcional, pensamiento de diseño, pensamiento computacional, sino que hay que pensarlo en una situación, en un ambiente de uso, en una experiencia del usuario más grande. Entonces, por eso el pensamiento sistémico. Tiene que ser una mirada holística dentro de todo el escenario para entender que esa respuesta tiene unas repercusiones de doble vía. Entonces, cuando diseñamos una aplicación móvil, los chicos entienden que la aplicación móvil pareciera es solamente una cosa acá, vuelvo e insisto, en la dimensión funcional, pero tiene unas repercusiones sistémicas grandes, ¿no? Como desde cómo hace más eficiente una respuesta en el mundo a como cuántos problemas trae después de que esa respuesta se da. Entonces, ese es un pensamiento sistémico y el pensamiento crítico que está en doble perspectiva. Por un lado, porque es la que nos permite reconocer e identificar los problemas dentro de ese sistema en una condición histórico-temporal, contextual, nos permite identificar el problema dentro de ese marco sistema, pero además tener un control permanente sobre las soluciones y las propuestas de solución. O sea que el pensamiento crítico no solamente nos sirve para señalar lo que podría ser mejorado, sino que esa respuesta sea controlada para que en efecto produzca los menores impactos posibles, negativos, ¿no? Entonces eso trae unas restricciones. Entonces estas formas de pensar corresponden a la dimensión individual porque atiende a su estructura cognitiva, a las formas como la persona se relaciona con el mundo desde el pensamiento, y estas formas de pensar el mundo estarían orientadas en la visión de resolver problemas, necesidades y deseos, por un lado, pero también entender las formas de uso de la tecnología para resolver problemas, necesidades y deseos.
o sea, como actividad y como forma de conocimiento, vuelvo e insisto. Entonces, ahí sería importante. Un ejemplo de aula sería diseñar una respuesta tecnológica para permitir que una persona con discapacidad motora profunda pueda controlar su entorno en situaciones de completa soledad en su casa, por ejemplo. Entonces, esta respuesta puede tener una respuesta, vayamos de lo dinámico a lo estructural. Entonces, podemos pensar el sistema, en dónde está ubicada esta persona, qué tipo de persona es, qué condiciones tiene que controlar de manera externa, cómo eso que tiene que controlar depende de otras variables. Allí entra el pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es realmente la condición del problema? ¿Es un problema operativo? ¿Es un problema funcional? ¿Es un problema estructural? Bueno, ¿de qué tipo de problema estamos hablando? ¿Cuál sería la necesidad real del sujeto? ¿Eso es una necesidad? ¿Es un problema? ¿Es un deseo? Y allí empezar a identificar las variables de ese problema para poder entender el sistema, y ahí ya nos vamos a la condición funcional. Entonces, si queremos un dispositivo, por ejemplo, voy a ser bastante, digamos, puntual en este asunto, podría ser un palo de escoba para prender la luz y apagar la luz, y eso es lo que necesita el señor, prender y apagar la luz, o prender y apagar un ventilador, por ejemplo. Entonces podremos diseñar un sistema de un brazo articulado para poder ejecutar el ejercicio de prender y apagar el ventilador con el simple movimiento del cachete, por ejemplo, ¿sí? O podemos diseñar un sistema de interfaz cerebro-computador que le permita al señor pensar en apagar el ventilador y que en efecto eso sea filtrado por una señal de orden algorítmica que le dé la orden a un programa para hacer mover el sistema que prende el ventilador o lo apaga. Entonces, ahí entraría entonces, por un lado, la respuesta de pensamiento de diseño o de pensamiento computacional, o ambos. Y eso le llevaría al sujeto a tener un pensamiento tecnológico en un nivel de formación distinto, con una expresión de las acciones tecnológicas distintas, estudiando para obtener la respuesta a unos objetos de estudio de la tecnología que ya son claramente identificados, y eso generaría toda esta forma de pensar en la dimensión individual, ¿no? En la dimensión individual. Entonces, claro, me van a decir, no, pero ¿y entonces el trabajo en equipo? No, es que en el trabajo en equipo cada sujeto, si bien está compartiendo estos elementos, está aprendiendo a pensar de manera individual. Entonces, esta es una primera instancia de los propósitos de formación en este campo. O sea, en la dimensión individual lo que se pretende esencialmente es desarrollar unas formas de pensar el mundo en términos tecnológicos e informáticos, que le permita identificar problemas y resolver generar respuestas de solución a esos problemas. En el marco de eso, ¿sí? Ustedes ven aquí los componentes estarían tecnología, informática y sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el pensamiento sistémico. ¿Y por qué naturaleza y evolución de la tecnología? ¿Por qué? Porque tiene que revisar las respuestas que ya existen. Y tiene que hacer un paneo de múltiples soluciones que se han dado quizás al mismo problema y que no han sido tan eficientes y que pueden ser mejoradas, o generar una respuesta que definitivamente no existe y en el marco de la naturaleza de la evolución de la tecnología identificamos no hay. Pero hay que tener en cuenta estos impactos de la tecnología en el mundo y por eso su relación con los aspectos sociales. Bien, desde ahí tendríamos los componentes para esas formas de pensar. Vámonos al triángulo de la dimensión social. Entonces, en ese marco de la dimensión social, bueno, el propósito fundamental es el estar, ¿sí? El estar, el ser y estar en el mundo, ser y estar en el mundo. Entonces, esta dimensión social es una dimensión normativa. Y cuando hablo de una dimensión normativa, es una dimensión que le permite al sujeto expresar su condición de libertad, pero también entender las restricciones que esa libertad tiene en lo social. Y por eso, dentro de ese marco de lo estructural, lo normativo, el sujeto construye normas de lo que la tecnología puede y no puede hacer, de lo que la tecnología debe y no debe hacer, de las formas en que yo debo usarla o cómo debo limitarla en mis formas de ser y estar frente a la tecnología también. Entonces, por eso la condición funcional establece unas normas éticas y la comprensión de unas normas políticas sobre el desarrollo de lo tecnológico. Entonces, en el marco de lo ético,
el poder tomar la decisión de usar o no usar un pitillo para beberse un jugo, o comprar un jugo en Tetra Pak o no, o utilizar envases de plástico o no, ¿sí? Esa dimensión ética le dirá al sujeto qué hacer frente al mundo, cómo estar frente a ese dispositivo tecnológico, cómo restringirlo o cómo alentar su desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Ahora que está muy de moda el tema del chat GPT y de las inteligencias generativas, creo que sería el ejemplo más adecuado de utilizarlo. Es ante la carencia todavía de unos marcos éticos muy contundentes frente al desarrollo de la inteligencia artificial, un chico de escuela que esté trabajando en este tema o un chico de la formación docente que esté trabajando en este tema debería ser capaz de construir normas éticas sobre esa inteligencia artificial en su uso y establecer unos límites que puedan constituir normas de orden político, social, para restringir o para potenciar su desarrollo. Entonces, hemos leído, hemos sido testigos, acá Willy también está, muchos de los que estamos acá estamos en una red de inteligencia artificial, hemos leído cómo varias instituciones gubernamentales han negado la posibilidad de usar estas inteligencias generativas en procesos educativos para los chicos, porque la primera mirada es que la inteligencia artificial hace que los chicos hagan las tareas más fáciles, porque el producto es lo que se le evalúa al chico y no el proceso. Pero la respuesta también la hemos leído allí en esta red, es que precisamente el marco ético debería decirnos que está bien usarlo para ciertas cosas, pero que debemos aprovecharlo como recurso didáctico de otra manera. Y entonces eso establece un marco político. Entonces, esos marcos éticos y políticos de la tecnología son, dicen varios de los filósofos de la tecnología, lo que menos se trabaja en la escuela y es precisamente lo que más pedían los padres de familia dentro de las mesas diagnósticas en su momento, sobre todo con el marco de la seguridad informática, la seguridad de los datos, el ciberbullying, bueno, la exposición de los chicos a ambientes digitales riesgosos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, estos marcos se construyen desde este aspecto, de esta dimensión normativa, en esta dimensión social, porque el chico aprende a ser y estar en el mundo con la tecnología, ¿sí? Con la tecnología. Dice Lewis Mumford, es imposible devolvernos a un mundo completamente natural, primero porque ese mundo natural ya lo hemos prácticamente eliminado, y segundo porque pues, la tecnología se hizo para avanzar en términos de la calidad humana, de la calidad de vida humana, y lo que tenemos que hacer es encontrar respuestas que en efecto puedan limitar sus impactos negativos. Entonces, en el marco de lo que decía cuando hablamos de la entrega de los tres elementos que suministra el hombre al sistema técnico, información, control y energía, cuando entregamos el control, entonces estos chicos tenemos que construirlo con ellos, y es bueno, que vamos a permitir que la inteligencia artificial haga, que no vamos a permitir que la inteligencia artificial haga. Y eso, ¿quién lo limita? Pues el sujeto que la programa y el sujeto que la usa. Entonces, esos aspectos éticos y políticos están allí presentes. Entonces, lo mismo, lo pongo ahora en un ejemplo analógico, con la explotación del río, por ejemplo. Hay muchos lugares donde están los sistemas de pesca como una de las tecnologías a estudiar. Entonces, ¿qué podemos permitir con el uso de ciertas tecnologías para la explotación de los recursos naturales que están presentes en un río, que además se convierte en fuente hídrica de vida de una región? Entonces, vamos a permitir la explotación con químicos que además no solamente contaminan el agua, sino que dañan las especies nativas de allí, peces, flora, elimina las fuentes del ecosistema, con lo cual se reducen las probabilidades de vida, no solamente de las especies que están allí, sino de la especie humana en la región. Entonces, ese tipo de discusiones deben darse dentro del marco de esta dimensión social para que los estudiantes puedan entender los elementos dinámicos. ¿Cuáles son esos elementos dinámicos? Los aspectos legales, que son de política, y las restricciones sociales, que son producto de las prácticas. ¿Sí? A veces no hay marcos legales, pero las comunidades generan unas prácticas que son las que restringen. Esas restricciones sociales se convierten en aspectos legales, pero no siempre. Entonces, una mirada sobre los aspectos del desarrollo de lo tecnológico en Colombia sería muy importante también tenerlo de vez en cuando. Entonces, si bien los COMPES
alientan, por ejemplo, el uso y el desarrollo de las tecnologías informáticas, especialmente de la Revolución 4.0 desde la escuela. Deberían haber unas prácticas sociales que señalen los límites de estas en las condiciones. Entonces hay regiones que, voy a dar un solo ejemplo y con esto termino esta dimensión social. Haití se negó a utilizar semillas Monsanto durante muchos años y se negó esencialmente por tres cosas. La primera, porque se privatizaba la vida. Estábamos privatizando, no estábamos, privatizamos la vida. Monsanto privatizó la vida. Entonces, las semillas, que son un elemento natural, que son la expresión de la vida, fueron privatizadas por una empresa que las vende. Punto. Haití se negó a usarlas por esa primera cosa. Segundo, porque se ha comprobado que esas semillas dañan el sumo de la tierra, eliminando la probabilidad de producción de otras especies durante más o menos 2 décadas. O sea, 20 años que prácticamente dejan la tierra en mal estado. Fue su segunda condición. Y la tercera, porque en efecto no podían, los productos que se producen y todo eso tenían un sobrecosto que debía pagar el país a esta empresa privada. Entonces, ellos se negaron por muchos años frente a esas restricciones. Esas fueron prácticas, restricciones de prácticas sociales, ¿sí? Que construyen un actuar político, pero establece una forma ética dentro de los campesinos para entender esta dimensión estructural de la tecnología en el mundo. Y entonces eso genera una forma de ser y estar de esa comunidad frente al mundo o frente a lo tecnológico en el mundo, ¿sí? Y eso, ese es el ejemplo que quiero señalar allí, de cómo la escuela podría alentar desde la dimensión social esas formas de ser y estar en el mundo para comprender a través de restricciones sociales o aspectos legales una constitución ética y política de la tecnología que establezca una norma, una forma normativa de vivir en el mundo. Entonces, para reducir cada vez más ese impacto que la tecnología tiene, que cada vez es más nefasto, pues, ¿no? Bueno, por eso la tecnología debería estar ahora en el otro brazo del columpio, debería estar allí, del sub y baja, perdón, debería estar en la parte de buscar las soluciones desde la formación en la escuela. Eso es parte de lo que quiere este documento. Y finalmente, la dimensión histórico-contextual, que está asociado a las formas de hacer y actuar en el mundo, a las prácticas regionales. Lo primero, entonces, la categoría instrumental, histórico-cultural y social. Hay unas prácticas tecnológicas que son propias de las regiones. Un ejemplo que utilizaba uno de nuestros compañeros, voy a citarlo acá con el respeto de mis otros compañeros, el profesor Jorge Mario Ortega, decía, mira, hay formas de ordeño en mi región que no pueden desaparecer. Y esa es una práctica tecnológica que la escuela tiene que preservar, porque eso es lo que le genera arraigo a la comunidad dentro de su región, que conserva una identidad cultural, que permite una vivencia de lo tecnológico allí como expresión del ser humano y de la sociedad. Entonces, en esta dimensión histórico-contextual están esos instrumentales. Entonces, una de las primeras tareas que tenemos que hacer nosotros es identificar cuáles son esos instrumentales histórico-culturales que tenemos en términos tecnológicos en la región. No solamente desde la perspectiva ancestral, por ejemplo, recuperando ciertas tecnologías ancestrales, comprendiéndolas, estudiándolas, poniéndolas en el aula como objeto de estudio, sino entendiendo las que están allí y las que están apareciendo, por supuesto. No quiere decir esto que satanicemos la aparición de la impresión 3D, ¿no? O la aparición del machine learning, no, lo que estoy diciendo es que hay unas prácticas que se requieren preservar, que tenemos que cuidarlas, y que son parte de la expresión cultural de esta región, de esas regiones en particular. Entonces, esos elementos histórico-culturales están atravesados por dos dimensiones, lo temporal y lo espacial, que en el documento de la guía 30 estaban dos componentes, el componente de naturaleza y evolución de la tecnología, ahora naturaleza y evolución de la tecnología en informática, y el componente de tecnología y sociedad. Entonces, esos dos componentes son dos componentes que tienen que jugarse a la par, porque nos van a dar cómo una tecnología ha evolucionado, cómo emerge, cómo se desarrolla, cómo se incorpora, cómo se integra a la vida social y cuáles impactos genera. Y esos impactos, que tantos son buenos, que tantos son malos, y cómo poderlos, digamos, alivianar con otra respuesta técnica. Pero eso depende de una condición espacio-temporal.
Entonces, las formas de ordeño que utilizamos nosotros o sea, en Soachoque son distintas a la de Sincelejo. ¿Y por qué razón? ¿Qué tiene que ver eso con el marco espacial y temporal? Porque las prácticas que utilizaba mi abuelo para hacer ordeño no son las mismas que yo utilizo hoy en día. Entonces, esa es otra condición. Y eso tiene que ver con ese componente dinámico que son las prácticas que desaparecen, emergen, se renuevan, se reinventan, regresan, y los productos que también son dinámicos. Las respuestas son múltiples. Entonces, y este elemento histórico contextual nos debería permitir tres cosas. No solamente comprender esto que acabo de decir, sino comprender las técnicas, materiales y procesos que se emplean para obtener esos productos. Es allí entonces donde un estudiante estaría de una u otra manera entendiendo por qué es importante aprender programación. ¿Y por qué aprender programación hoy es importante? Más importante que hace 20 años o hace 40 años, ¿sí? ¿Y por qué dentro de eso entonces debería aprender un lenguaje de programación en particular? Y entender que ese lenguaje de programación va desde, posiblemente, como sucede con los lenguajes de programación, desaparecer en un lustro o en una década. Y entonces eso implica no solamente entender el programa, sino entender la estructura del programa como un escenario que es dinámico, que se va a renovar, que va a cambiar. Y eso, pero que hay ciertas prácticas que se van a mantener, como por ejemplo pensar el flujo de actividad del usuario en el ambiente computacional, pensar el tipo de interacción que el ambiente le da al sujeto, el tipo de respuesta que les da, pensar el diseño de las interfaces, la cognición, memoria y lenguaje, los aspectos comunicativos y cognitivos dentro de esos ambientes, son elementos que van a ser estructurales si utilizamos HTML5, si utilizamos Java, si utilizamos Prolog, si utilizamos cualquier lenguaje de programación que aparezca. Entonces, esos elementos, el chico tiene que estudiarlos en el marco de estos aspectos histórico-temporales, geográficos temporales, perdón, y que generan unas prácticas y unos dominios sobre esas herramientas, esos procesos, esos insumos, esos insumos. Entonces, si lo ponemos en términos de lo analógico, aprender a hacer una silla en madera implicará unas prácticas particulares, porque las sillas de madera se hacen de manera distinta en el centro del país, en la periferia del país, en las costas, en el llano, pero también fuera del país, ¿no? Hay formas de hacer sillas. Entonces, esas implican el dominio de unas herramientas, materiales y procesos diferenciales, que a veces están presentes en el aula, en el ambiente de aprendizaje de la tecnología. En otras, no, los chicos la traen y las incorporan dentro de sus prácticas. Y esos productos o sillas que vamos a elaborar son múltiples y expresan una cultura y tienen una identidad regional que están determinadas por esta condición espacio-temporal, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que están allí en los procesos. ¿Por qué hemos querido hacer esta charla? Porque el documento no nos permite expresar todo esto que hemos dicho, pero son parte de las discusiones que tuvimos en los equipos. Y seguramente invito a los compañeros que estuvieron a cargo de este capítulo que en otra sesión también revelen parte de lo que también pensaron frente a las prácticas, porque las discusiones son necesarias generarlas para que todos nos podamos enriquecer frente a este asunto. Entonces, cuando hablamos de estos componentes, que ya lo señalé, son estructurales que pueden rotar. Por ejemplo, si el énfasis nuestro en clase va a ser la dimensión histórico-contextual, entonces este elemento va a entrar a ser lo central, y ahí lo que sería central sería reconocer la naturaleza y evolución de la tecnología, la informática. De la solución de problemas ya no es lo esencial, se va hacia la periferia. ¿Por qué no es lo importante? Porque lo que nos interesa es ver cómo esas respuestas fueron evolucionando, qué cosas se mantuvieron, qué cosas desaparecieron, como dice McLuhan, qué cosas se renovaron dentro de la respuesta, pero lo que nos interesa esencialmente es entender cómo esas respuestas se ubican en un espacio-tiempo determinado, ya no la solución como objeto, ¿sí? No la solución como el elemento. Y eso genera una forma de pensar, un pensamiento, diríamos, histórico frente al asunto, y unas formas de ser y actuar. Entonces, el triangulito
debe ser un elemento dinámico. No lo piensen como esta estructura ahí sólida, sino por el contrario, por eso las circunferencias que están ahí alrededor, que lo que pretenden es mostrar que es un elemento que rota al estilo de los cubos, del cubo Kubrick, es así. Entonces, estos propósitos un poco adelantados se recogen en estas 4 sentencias. Y aquí voy a ir cerrando con esto ya. Vivenciar diversas y particulares prácticas de la tecnología y las maneras de pensar la tecnología como forma de construcción de conocimiento. Entonces, un chico tiene que, por un lado, usar la tecnología como actividad. Ahí está usando la tecnología, tiene que vivenciar ese uso, tiene que reconocer los límites de esa tecnología, las potencialidades de esa tecnología, los beneficios y aspectos que hay que mejorar de esa tecnología. Entonces, tiene que vivenciarlo, o sea que no es un discurso sobre la tecnología, ¿sí? Es una práctica, por eso hablamos desde el 92, que nace el proyecto de educación en tecnología, se llama así, educación en tecnología, no educación con tecnología, ni de la tecnología, ni para la tecnología, sino en tecnología. O sea, el chico tiene que estar dentro de ese escenario, vivenciarlo, y a partir de esas prácticas particulares con la tecnología, construir una forma de reflexionar el mundo en esas 3 dimensiones que señalé. Lo individual, lo contextual y lo social, como forma de pensar, ser, estar en el mundo y hacer y actuar en el mundo. Entonces, es esencial que tengamos esas prácticas sobre la tecnología. Eso permitirá que el estudiante se apropie de la tecnología desde su génesis hasta sus impactos más allá, ¿cierto? Y hablamos de la apropiación de la tecnología analógica y digital, también lo dejamos allí claro. O sea, no solamente, esto trae un reto para las alcaldías y los municipios y las secretarías de educación, porque lo decíamos también, lo vivenciamos en las mesas del proyecto de educación virtual para la educación básica y media. Hay muchas regiones que no cuentan ni con infraestructura tecnológica para computadores ni con computadores. O sea, cuando digo que no tienen infraestructura tecnológica, no piensen solamente en la antena de señal de internet, sino que no tienen ni siquiera tomas eléctricas, por ejemplo, en la escuela, para trabajar con un computador o una tablet, pues, o un dispositivo móvil. Entonces, esas infraestructuras en el marco de lo digital deberían estar aseguradas, deberían buscar la manera de proveerlas para que la vivencia sobre esos ambientes pueda ser posible. Vivenciar. Este propósito estaba en la guía 30 también y era el primero de las 6 metas de alfabetización tecnológica que aparecían allí. Porque entendemos que la tecnología se aprende no solamente desde el escenario del diseño y la proyección, sino desde el uso, esencialmente desde el uso, ¿no? Entonces, bueno, por allí. Segundo, estudiar y reflexionar y comprender esa naturaleza de la tecnología y sus impactos en la vida cotidiana. Entonces, aquí aparece otro elemento importante y es que la vivencia genera ese saber tecnológico. Yo entiendo qué puedo hacer con la tecnología, para qué me sirve, qué tipo de problemas puedo resolver, qué tipo de problemas se me generan, qué tipo de conocimiento está detrás o debajo de esa tecnología. Entonces, ese saber lo tengo yo acá y cuando ya lo reflexiono, lo estudio, lo reflexiono, lo comprendo, lo constituyo en un conocimiento. Y ese conocimiento es el que le va a permitir evaluar con criterio la calidad de una respuesta en un ambiente, eh, pero también pensarse en posibles mejoras y soluciones en términos de la innovación o en términos de la invención, que también está dicho en los 3 documentos que mencioné. La categoría de invención y la categoría de innovación. Entonces, el chico logra desde allí reconocer esas tensiones sociales que una tecnología produce en el mundo. Por ejemplo, para ponerlo como un caso actual, precisamente poder discutir. En el 2008 la discusión era si los estudiantes se les iba a permitir el uso del celular en el aula. Ese era parte del taller de divulgación de la guía 30. ¿Qué hacemos si un chico quiere usar el celular en el aula? ¿Lo restringimos? ¿Lo permitimos? ¿Le establecemos límites? Entonces, ese tipo de discusiones permitían reflexionar sobre esa tecnología, sobre ese producto tecnológico, perdón, en el aula. Hoy en día podríamos discutir si es permisible o no el uso de ChatGPT para hacer tareas, ¿sí? O para planear la clase.
Entonces, esa generaría una reflexión sobre las ventajas y desventajas, sobre las oportunidades que tendría una tecnología, ese producto tecnológico en la mejora de una calidad de vida, en la posibilidad de pensar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a establecer esos elementos, ya no solamente de pensar la tecnología, sino de los otros dos, del componente social y el componente normativo. Entonces, del componente normativo y el componente contextual. Entonces, el estudiante ya escala a otro nivel dentro de ese desarrollo en los propósitos de formación. El tercero, generar formas éticas y políticas de ser y estar en el mundo. Como ustedes ven, este sí es un aspecto nuevo dentro de las guías, dentro de las orientaciones. Estaba señalado en el componente de tecnología y sociedad, muy bien logrado por el equipo liderado por el profesor Carlos Osorio en ese entonces, de ese componente, pero fue casi invisible. Una de las cosas que nos revelaron los análisis era que no se miraba tanto este componente porque había un énfasis instrumental. Cuando digo que hay un énfasis instrumental es que la preocupación de las escuelas está en el uso de los dispositivos tecnológicos, cualquiera que sea. Entonces, ese énfasis en lo técnico-instrumental no permitía o no llegaba hasta la reflexión de los impactos de la tecnología en la sociedad en muchas de las regiones. Una de las quejas esenciales era la temporalidad de la clase. Tenían 1 hora a la semana, 52 horas de clase en todo el año, lo cual pues obviamente la preocupación máxima era la comprensión y uso de las tecnologías en general, más que sus impactos o los beneficios o la naturaleza, ese elemento se dio allí. Entonces, por eso aparece como un propósito claro, contundente y revelado dentro de este nuevo documento para hacer énfasis en él. Aquí estaríamos parados entonces en el vértice histórico-contextual, las formas de ser, perdón, en el social, las formas de ser y estar en el mundo, y allí estaríamos pensándonos estos elementos. O sea, una reflexión permanente sobre los beneficios éticos, políticos, bueno, lo normativo, por eso digo normativo, de usar, adoptar, recrear, adaptar, generar, innovar, evaluar y administrar tecnología de informática. O sea, es permisible, es aceptable el uso de tecnologías de la información que rastrean mis conductas, mis hábitos, que toman mis datos y suministran rutas de comportamiento humano para que me lleguen campañas publicitarias de venta, compra. Es permisible ese espionaje digital, es permisible el uso de combustible fósil todavía en estos tiempos, cuando ya se han demostrado otras formas de energía. Es permisible la explotación del petróleo a través del fracking, reconociendo ya los impactos que estas tecnologías generan en el ambiente. Sí, sí me explico. O sea, este elemento estaría asociado a las preguntas sobre esos comportamientos del ser humano frente a lo tecnológico. Entonces, no solamente, vuelvo, insisto, no solamente en lo regional, lo local, el país, sino en el mundo. Bueno, y finalmente, el componente de solución de problemas. Entonces, una cosa que es clarísima y que está atravesada en los tres documentos es que la tecnología soluciona problemas. No busca explicar el mundo, no busca explicar los fenómenos naturales, sino resolver unas condiciones técnicas que dificultan la relación del hombre con el mundo natural, del hombre con el mundo social, del hombre con el mundo artificial, del hombre con el mundo consigo mismo. Y la tecnología soluciona esos problemas, necesidades y deseos, aunque ya también lo sabemos y no es un lugar común, más bien. Cada vez que incorporamos una solución, eso transforma el entorno y trae nuevos problemas. Trae nuevos problemas. Entonces, dice Jacques Ellul en un texto sobre lo tecnológico, la tecnología, más que solucionar problemas, genera nuevos problemas. Y eso lo que hace que sea una condición dinámica permanente, porque pues esta solución o alternativa de solución que resuelve unas situaciones genera otras situaciones de conflicto que obliga a otra respuesta tecnológica y eso es lo que llevaría a su evolución
como lo dice Gilbert Simondon, la evolución de la tecnología está incorporada en la respuesta misma. Cuando esa respuesta se incorpora al ambiente, ya aparece una necesidad, necesariamente aparece una respuesta de evolución. Entonces, esto señalaría dos elementos fundamentales. Por un lado, no solamente los aspectos metodológicos, pensamiento computacional, pensamiento de diseño, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, pensamiento tecnológico, sino también los aspectos instrumentales, el dominio de las técnicas, el uso y la apropiación de la tecnología, y el uso y apropiación de esos medios para obtener esas soluciones. Entonces, es una doble vía, no solamente los aspectos metodológicos, sino también los aspectos técnicos, instrumentales, que permiten concretar esas soluciones. Entonces, es ahí donde un arraigo sobre lo regional podría tener diferenciación en la formación a nivel nacional. Por eso nosotros como red nos inventamos el encuentro de experiencias curriculares y de aula, porque entendíamos desde el principio que cada región tiene una forma particular de aprender y de hacer. Entonces, lo que queremos siempre con el encuentro es que precisamente la participación de los profes, de las universidades, de los maestros en formación, muestren esas formas diferenciales de hacer. Entonces, el documento que tiene una visión, yo diría que nacional, estamos desde San Juan de Pasto, con los representantes de la UDENAR, hasta los representantes de la Unimagdalena. Ay, me faltó la Unimagdalena, perdón, yo no nombré a los amigos de la Unimagdalena, el profesor Henry Pérez, que es el delegado de la Unimagdalena, que es el último es el Cali, Lemun Yenyu, una católica de Cali, son los últimos en integrarse a la red, pero desde allí estamos ya generando una visión de país para este documento. Y estos son los propósitos formativos, esto es básicamente lo que quería señalar como radiografía de este documento del ministerio, del cual nosotros estamos, diría que en un alto grado, un 90% satisfechos. Sabemos que nos quedaron muchas cosas por fuera, sabemos que sigue teniendo ciertas fallas. Hubiésemos querido decir más, hubiésemos que extendernos un poco más con mayor precisión en algunos aspectos, pero creemos que en relación a los documentos previos, este es un avance del cual por ahora, desde mi punto de vista, nos sentimos satisfechos. Allí, para cerrar, el documento expresa nuevamente esto en unas tablas de conjuntos de grados con una coherencia vertical y horizontal que está centrado en unas formas de desarrollo del pensamiento que va creciendo en complejidad de esta manera. Este componente vertical va demostrando grado a grado un crecimiento dentro de las actividades cognitivas de mayor complejidad, ¿sí? Y en manera vertical una interdependencia, o sea, no es pensado el documento desde el 2008, no está pensado el documento para que se trabaje, por ejemplo, por bimestres naturaleza y ahora el segundo bimestre va apropiación y el tercero solución y el último tecnología y social, no. Está pensado para que se piensen en actividades tecnológicas estructurales que articulan los cuatro componentes. Espero que con los ejemplos que di esto pudiese verse tranquilamente allí. Entonces, en la red mantuvimos la estructura porque entendemos que la estructura pensada en el 2008 sigue siendo consecuente y permite una planeación curricular al interior de las instituciones educativas que en algunos casos ya está estructurada desde esto. Entonces, bueno, aparece esto en el documento, se mantiene estos referentes de evaluación y aparecen unos retos allí que no dejaría para una siguiente charla, profesor Willy, recordando que en el capítulo 5 y 6 están las normativas y están los aspectos de evaluación. Entonces, bueno, cerramos acá para dar paso a las preguntas si hay, a los comentarios, Ok. por supuesto, y bueno, les agradecemos a todos los que están aquí y nos verán también en el futuro sus comentarios para enriquecer esta práctica de estas discusiones al interior de la red y poder contribuir con mayor precisión a las necesidades de nuestros colegas en ejercicio y nuestros maestros en formación. Gracias, Carlos. Solamente añadir pues lo que tú decías, esto es como unos lineamientos que estaban pues
muy necesitados porque tenemos la guía 30 desde hace ya mucho rato y creo que es eso, ¿no? Es estas nuevas orientaciones frente a lo que tú decías, cada contexto es diferente y las orientaciones lo que van a hacer eso, es orientar para que cada uno dentro de su contexto pues también empiece a desarrollar. Entonces, sí, lo que tú decías, dejamos paso a las preguntas. Si tienen preguntas, levantamos la mano y vamos dando la palabra para que hagan la pregunta. Bueno, yo Tenemos quiero a, referirme antes de que hagan la pregunta, que hay un ok, comentario de Roberto Perro. El profe Roberto dice, pero administrativamente, ¿cómo hacemos comprender a los directivos docentes, especialmente a los coordinadores académicos, para que no solo sean 2 horas, que en muchos casos son 1 hora, 30 minutos, y poder avanzar mucho más? Bueno, a esa, precisamente, con relación a eso, me devuelvo una vez más a la presentación. Voy a compartir una vez pantalla. Lo tenía allí, pero siento que la charla debería darle paso a ustedes para conversar con nosotros. Entonces, voy a irme a estas últimas diapositivas que no mostré son las que están en el documento, en relación con las demandas que hicimos a sociales, demandas sociales, que hicimos para asegurar que este documento tenga una pertinencia, un impacto y pueda prosperar al interior de las instituciones educativas. Entonces, lo primero es a las entidades territoriales. Les pedimos a través del documento unas tareas muy puntuales: desarrollar una red de maestros, planes de formación y cualificación permanente de maestros, los apoyos a las alianzas y redes entre instituciones, universidades, colegios entre colegios, el desarrollo de capacidades, nombramiento de docentes en tecnología e informática para asumir el área, infraestructura tecnológica, como lo decía ahí. Allí, dentro del establecimiento educativo, se le pide a los establecimientos educativos que incorporen el área de tecnología e informática como entendiendo que es parte de la política educativa nacional como área fundamental y obligatoria, y reconocerla dentro del currículo escolar y darle una intensidad horaria importante. Entonces aquí nosotros señalamos, está por acá, si me ayudas Willy, en una de estas diapositivas, en uno de estos cuadritos decimos que incorporar de 3 a 4 horas semanales por el área. Aquí. Establecer en el marco de su autonomía institucional una intensidad horaria de 3 o más horas semanales para el área de tecnología informática que permita el cumplimiento de sus propósitos formativos. De 3 o más horas. O sea que, ¿sí? Y esto lo validaron, por ejemplo, la, la, las instancias del Ministerio de Educación, que revisaron y fueron pares académicos permanentemente de todo el documento. Entonces ellos nos decían, esto no se puede pedir, esto se puede pedir, esto no se exige, esto ya está, cosas como a este marco, por ejemplo, ellos lo señalaron como adecuado, porque en efecto una de las dificultades del área es su intensidad. Entonces, este componente está allí. Este es uno de los elementos que deberíamos hacer leer a los directivos docentes. Pero también hay otro que tiene que ver con nosotros. También está allí. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesores? Y aquí está en una doble vía: los profes en ejercicios y los profes en formación. Entonces, bueno, espero que con eso haya resuelto la pregunta del profe Ferro. Entonces, creo que también había otra pregunta, César Vallejo también iba encaminado en eso, ¿no? Lo que estás diciendo, dice, ¿cómo hacemos listo, para Will. que los maestros se apropien? em, ¿Cómo hacemos para que los maestros se apropien de esos fundamentos? ¿Cómo hacemos para que los lleven a la práctica de aula? Dice el profe, pues, pensándose en que todo esto está, siempre llegan lineamientos, siempre llegan orientaciones, pero ¿cómo se hace entonces esa parte? Creo que aquí, pues, tú lo estás demostrando con esta diapositiva como también nuestros deberes, ¿no? Como nosotros también nos apropiamos de esa parte. Sí, pero ahí yo creo, Willy, bueno, una de las cosas que nosotros hicimos como reflexión en la red, en el 2018, que fue el momento de la evaluación, porque queríamos celebrar los 10 años del documento y hacer una evaluación de su impacto, fue que en efecto llegamos a la reflexión de que las instituciones educativas formadoras de maestros promovían su formación en el marco de los programas de formación que teníamos como instancia, pero no impactábamos en otros lugares. O lo hacíamos muy poco con proyectos de investigación, con proyectos de tesis de los chicos, etc. Pero que nos faltó un poco más de
no quiero decir compromiso porque teníamos un compromiso fuerte, pero sí un poco más de impacto. Lo procuramos hacer a través del evento, pero el evento cambia de región cada año y cada región tiene una necesidad particular. Entonces nos faltó eso, por eso esta instancia del día de hoy, de poder hacer unas divulgaciones mucho más amplias, más contundentes, que permita traer más profes cada vez más, que el día de hoy fueron un tanto de algunas regiones, que la próxima vengan más para reconocer el documento y divulgarlo. La Universidad Distrital, en cabeza del grupo de investigación que lidera el propio Antonio Quintana, desarrolló un conjunto de cartillas de actividades tecnológicas escolares. 8 creo que son, si hay alguien aquí de la distrital que me corrija, 8 cartillas que el propio Antonio con un grupo de maestros de allí desarrollaron para poder precisamente ayudar a la formación de los maestros. Una de las cosas que nos propusimos fue precisamente pensar en escenarios de divulgación, pero también de producción de material educativo, talleres, jornadas de formación, etcétera, etcétera. Pero esencialmente incorporar esto ya a los programas de formación de maestros en ejercicio y en formación. Ok, voy a leer una pregunta en el chat, después le doy la palabra a Héctor y a Jaime. ¿Listo? Entonces la Vale. pregunta en el chat dice, ¿cómo se articulan las nuevas orientaciones con el enfoque STEM? Bien. Entonces, el documento, he cerrado el compromiso acá para buscar el capítulo 3 en el documento. Permítanme, ahora sí ya comparto. Listo. Entonces, en el documento del ministerio, nosotros eh, hemos dejado un capítulo que tiene que ver con las didácticas, ¿sí? Tiene que ver con las didácticas. Ah, bueno, otra cosa importante del documento, no lo mencioné, además de las tablas, que están de primero a 11 una vez más, es que incorporamos unos propósitos formativos para preescolar, que no estaban. Recuerden que el preescolar no tiene una condición disciplinar. El propósito de formación en preescolar es otro, es el desarrollo de las áreas integrales del sujeto, de la persona. Pero se nos permitió, fue demandado también por las instituciones en las mesas de trabajo, el señalar propósitos formativos desde el preescolar. Entonces, en las tablas van a encontrar ustedes un apartado de trabajo para el preescolar, acá está, que señala que deberíamos al menos lograr en un proceso formativo del último año del preescolar. Entonces, bueno, ese es un logro. Entonces, me voy a la respuesta al profe. Nosotros colocamos en el capítulo número 4, colocamos las estrategias didácticas, orientaciones didácticas para la enseñanza de la tecnología y la informática. Dentro de estas estrategias didácticas, como señalé, siempre habrá un cuadro, van a encontrar un esquema que habla de los elementos de las didácticas, y dentro de estas estrategias didácticas dejamos, yo suelo decir que son 4 estructurales para el tema de lo tecnológico en genérico, que son análisis de productos tecnológicos, fabricación y construcción de productos tecnológicos, solución de problemas, perdón, diseño y rediseño de productos tecnológicos Ubica bien el gráfico, Carlos, que casi no se ve y enfoque cuadrado. CTS. Ahí, No, eso. este esquema recoge ahí las 4. Y de esas cuatro emergen otras que tienen que ver con expresiones que pueden enseñar a la informática. Entonces, el diseño computacional, la programación, se me fue ahora, no, transmedia, bueno, hay 4 también para ahí y hay 4 que son, hay otras 5 o 6 que son genéricas y dentro de esas 6 genéricas está el STEM. Entonces, ¿qué es el STEM? El STEM es un enfoque, ¿sí? Es un enfoque y nosotros aquí lo sugerimos esencialmente como un enfoque didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de la tecnología. Ese enfoque, la tecnología, una de las cosas que señala el documento de 1996 es que la tecnología es de orden transversal y en el marco de esa transversalidad, eh, pues todo lo que tiene que ver con esas relaciones multidisciplinares están expresadas en lo tecnológico. Entonces aquí están, estrategias didácticas emergentes, ese es el nombre que tenía, que no encontraba. Movimiento Maker, movimiento STEM más, ¿sí? Entonces aquí está expresado
la relación que nosotros entendemos. Ese enfoque es una forma de aprender tecnología e informática. ¿Sí? Pero los colegios pueden asumirlo como pueden decir, no, vamos a hacer prácticas maker, o vamos a hacer prácticas escape room, o vamos a hacer gamificación, o vamos a hacer proyectos transmedia. Entonces, están allí diversas estrategias didácticas emergentes que pueden ser usadas. El uso de las comunidades virtuales, de las redes, hay un apartado que habla del uso de Facebook, YouTube, todas estas redes sociales como una oportunidad de aprendizaje de la tecnología. Recuerden que tenemos dos categorías, el uso y la construcción de conocimiento. Entonces, estar allí en esos ambientes, aprender a usarlos, a entenderlos, son importantes. El aprendizaje basado en juegos, gamificación, juegos serios. Entonces, el documento tiene una múltiple mirada sobre las posibilidades de expresión didáctica de la tecnología en la escuela, que esencialmente permitirían aprender tecnología e informática. Y creo, Desarrollar. Carlos, que ese es un gran avance con respecto a la guía 30 que no presentaba como estas estrategias, ¿no? Y No, lo no, que hablábamos también es como lo que tú dices ahí, como los que nombraste cada una, como desde el enfoque también del colegio, lo que quiere trabajar, ¿no? sí. Por ejemplo, en Cali tuve la oportunidad de ser invitado por la Asociación de Colegios Privados de Cali, por una organización educativa, se llama Trendy, y la pregunta salió también con el tema del enfoque STEM. Entonces hicimos un ejercicio señalando como algunas de las posibilidades de usar el STEM como una forma de desarrollar estos tres propósitos, porque la charla también fue sobre los propósitos. Porque la pregunta era, bueno, ¿y estos propósitos cómo se desarrollan? Eso no estaba en la guía 30. No, sí estaban en la guía, pero tenían otras formas de redacción. Entonces, eso lo dejamos allí. Entonces, el tema del uso de los ambientes virtuales, el uso de los dispositivos móviles, o sea, trae un montón de estrategias. Es un capítulo que me parece fundamental para los programas de formación de maestros. Entonces, no sé si con eso le respondo al profe la pregunta sobre el enfoque. Bueno, Es un enfoque que nos posibilita aprender tecnología. listo. Pasamos entonces con Héctor. ¿Tienes la mano levantada? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por la orientación dada el día de hoy. Realmente pues es muy ilustrativa para poder comprender esta nueva guía. Mm, Mi pregunta es la siguiente. Bueno, tengo varias preguntas. Una es, para el área de tecnología informática se requieren recursos. Usted lo mencionaba hace algún momento. Para la enseñanza en tecnología pues hay que usarla, ¿sí? Hay que hacer uso de la misma. Pero hay instituciones, especialmente la Academia de Ginebra, Institución Inmaculada Concepción de Ginebra, en la cual pues hemos hecho las gestiones para que se actualicen los recursos que tenemos, tipo ya en estado de obsolescencia. De igual forma, pues la red de datos pues no soporta pues la cantidad de equipos que se requieren para atender grupos de 40 a 45 estudiantes. Frente a esa parte, ¿cómo o a qué instancia pues, se puede recurrir? Porque los recursos que llegan a la institución no se dan abasto para atender pues, las necesidades que se tienen, ¿verdad? Entonces, frente a esa parte, ustedes, ¿qué alternativa de solución se podría proponer frente a ello? De igual forma, si se quiere orientar el área, por ejemplo, desde la robótica, ahí necesariamente se necesitarían laboratorios de electrónica, pues para hacerlo la parte de los circuitos, se necesitaría pues, algunos dispositivos electrónicos adicionales pues, para orientar esa parte también, ¿no? Entonces, veo que se necesitaría muchos recursos para atender las necesidades del área. También, igualmente, pues el mantenimiento de los equipos que tenemos, creo que es relevante pues, que esas necesidades se atiendan. Sabemos que es de orden administrativo, que le corresponde a la institución educativa poner parte, pero también a las secretarías de educación. Entonces, ahí vemos una gran, bueno, vemos un obstáculo para que el área pues se desarrolle, especialmente acá de la forma como se quiere, ¿verdad? Por otro lado, también otra pregunta es con respecto al material bibliográfico,
si hay alguna editorial pues que esté produciendo o que usted pueda sugerir, Santillana, de pronto Voluntad o Norma, que tenga algunos libros relacionados pues con la visión que ustedes nos muestran dentro de la nueva guía curricular. Entonces, esa es la pregunta, le agradezco mucho nuevamente y gracias por la atención. Carlos, creo que Carlos se le quedó quieta la pantalla. Vamos a ver si se conecta de nuevo. Willy, contarles como la experiencia de trabajar en actividades desconectadas o sobre Sí, eso, que estaba esperando que se conectara. Ah, bueno, esperemos que yo creo que vuelve. Pero, profe Héctor, yo creería también en, pues es una realidad, o sea, no todas las instituciones cuentan con los materiales, con los laboratorios, con todo lo que uno quisiera como tener en sus manos, pero también creo que hay también parte como del enfoque curricular, ¿no? Lo que yo quiero en mi currículo o ese estudiante que yo quiero que se forme o qué parte de la tecnología quiero desarrollar. Entonces, allí pues se han presentado varias estrategias, unas estrategias, no sé si las conoces de pronto, has oído de unas actividades desconectadas. Esas actividades desconectadas casi que trabajan también el tema pues se podría trabajar el tema de robótica, el tema de pensamiento computacional a partir de actividades desconectadas, pero pues obviamente lo que uno quisiera es trabajar la parte digital con los estudiantes, ¿no? Lo que yo te diría es con lo que uno tiene o con lo que la institución tiene, porque a veces no todas pueden gestionar lo que uno necesita, pues tratar de que el currículo se amolde a esas situaciones, a ese contexto que tú tienes. Y en ese caso sería como, bueno, una cosa que me llama mucho la atención de estas orientaciones son los enfoques que ella muestra, como esos enfoques, qué enfoque yo puedo trabajar con mis estudiantes. Em, Te invito a eso, a esa parte, como a consultar esas actividades conectadas que también en algunas instituciones se está promoviendo. A veces cuando no se cuenta pues con esta parte como digital o esta parte pues de robótica ya de aparatos como tal. No sé si alguien aquí Ya, ya, de, ya, de los que ya llegué, estamos, ¿ya? ya llegué. Es que me sacó, no sé qué pasó, me sacó. Entonces, ¿Alcanzaste a oír el profe sí, sí, hablando del escuché, contexto? escuché todo. Yo, de hecho, había empezado a contestarle. Bueno, que en temas de la infraestructura tecnológica, sí, es reconocido las dificultades que tenemos. Sí, pensamos en que solamente debemos enseñar sistemas computacionales. O sea, si el objetivo de la enseñanza de la tecnología se centra esencialmente en el manejo de computadores y sistemas computacionales como tal, pues las dificultades de insumos van a ser mayores, ¿no? Eh, una de las respuestas que le dieron por aquí en el chat del profe es pensar en actividades desconectadas. No solamente pensar en tecnología. Cuando pensamos en la enseñanza de la tecnología, una de las cosas que generalmente habían dicho los profes eh, por allá en los años 90 era enseñanza de la computación sin computadores. El profesor José Luis Romo de la Universidad de Nariño, precisamente el local este año en el encuentro, tiene un taller muy interesante sobre enseñanza de la programación sin computadores, precisamente porque las regiones carecen de eso. No, yo estaba diciendo y había empezado mi respuesta señalando que nosotros contamos en este momento con una suerte infinita, porque una de las egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional, que seguramente ustedes conocen porque fue muy nombrada hace unos 2 años por ser una de las 50 mejores maestras del mundo y que estuvo a punto de ganarse el premio, fue la mejor maestra latinoamericana, pero a nivel mundial estuvo a punto de ganárselo ella. Cindy fue después la directora de referentes curriculares y estaba con el propósito precisamente de impulsar el documento a través de talleres, y de ahí el gobierno la mandó a ser la viceministra de las TIC. Seguramente si la siguen en redes, ella ha estado hablando precisamente de estos escenarios de dotación, y también de entender que la escuela no es la única responsable de la enseñanza de la tecnología y la informática. De hecho, en el documento también quedan unas recomendaciones para padres y para estudiantes.
y para padres en alentar el uso de estas tecnologías en casa, pero estableciendo límites, comprendiendo todo esto. Entonces, uno de los escenarios, obviamente, si pensamos en que la enseñanza se centra única y exclusivamente en el tema de los dispositivos computacionales en la escuela, pues no vamos a dar abastos. No vamos a dar abasto, no solamente porque no tenemos computadores, sino porque no tenemos conectividad. Y como lo decía en algunos lugares, aquí había un profe de Magangué. Yo recuerdo haber estado en Magangué más o menos en el 2003 en un taller y no Creo que volvió a desconectar. teníamos para Ah, que llegaban, que eran 10. Aló. no, es que se congeló un momentico, Carlos, dale. Entonces, en Magangué no tenían, el colegio al que yo fui no tenían red eléctrica para conectar los computadores, que computadores para educar recién enviado. Claro, pues ahí la cosa se dificulta. Pero si volvemos al tema de las tecnologías regionales, a comprender estos fenómenos, muchos de los chicos, muchos de los padres tienen dispositivos móviles con conectividad. Entonces, por eso digo, si discutimos sobre el uso del celular en el aula, si lo aprovechamos como un recurso que muchos de los chicos tienen, con una conectividad que ya es propia, pues ya muchas instituciones de educación superior lo hacen para los posgrados. Antes el ministerio exigía que tuviéramos centros de formación donde los profesores pudieran ir y tener conectividad y eso. Ya muchos dijeron, no, pues es que el equipo, la conectividad es responsabilidad del estudiante, son los nuevos cuadernos. Es algo así pensado en el aula, traería un alivio, por supuesto. Quedan proyectos como los de computadores para educar, AOC, que son entidades externas, sobre todo con Corea. Hay proyectos que recogen y entregan equipos a las instituciones educativas, instalan aulas. Eh, Samsung es una de las que regala aulas con computadores, conectividad y toda la cosa, un montón. Entonces, a todos esos proyectos, ¿qué es lo que pasa, profe? Creo que muchas veces no sabemos cómo se hacen esas solicitudes, no tenemos esas redes, y ahí creo que es fundamental el apoyo de las universidades. Precisamente porque las universidades, como estamos desarrollando proyectos de investigación, somos llamados a veces como entidades para desarrollar proyectos en instituciones educativas. Por eso el tema de que las instituciones puedan establecer pactos de apoyo con las entidades privadas, las entidades educativas de orden superior y demás. Esa es una solución. La otra solución definitivamente es volcarse hacia el estudio de ciertas tecnologías, como entendiendo que lo informático y lo computacional es importante, por supuesto, pero volcarse a otros que también en las regiones son importantes. Jaimito Hernández está por acá. Un saludo a Jaime Hernández. Jaime Hernández y después sigue Eduardo Rengifo. Amigo Jaime, buenas tardes. Qué Apreciado alegría Carlos, qué verte. bonito ese nuevo look. Sí. ¿Cómo ha estado, su merced? Muy bien, gracias, Jaime. Bien, aquí saludándole desde la calurosa Tunja. Bueno, Literalmente sí, está calurosa porque el fenómeno del niño nos ha cogido fuerte acá. bueno. Sí, señor, no, Un no, me abrazo. encanta. Igualmente, me encanta escucharlo, me encanta poder participar nuevamente de estos espacios. Se ha estado un poco alejado. No, para compartir solamente una percepción que ahora tengo ya en otro rol, distinto un poco al del trabajo que venía desarrollando, acompañando los procesos de educación en tecnología, y es relacionado con la visión del documento. Yo he tenido la oportunidad de mirarlo, de ver los borradores, de participar un poco en los grupos de trabajo, pero no había podido observar bien la versión final que su merced muy bien hace la explicación. ¿Qué percepción me da? Que es un documento epistémico, es un documento de construcción del conocimiento de la tecnología. Entonces es un documento al cual uno no puede acercarse esperando respuestas concretas, sino que las respuestas las tiene que construir uno. Ese es, digamos, el valor fundamental que yo le encuentro porque ahora que tengo la responsabilidad de trabajar con los colegios, me doy cuenta que en muchos de los escenarios nosotros estamos esperando los cómo, las soluciones a la medida. Entonces,
esas soluciones son objeto de construcción y el documento lo que hace es abrir distintos panoramas y presentar distintas alternativas para que las instituciones educativas traten de mirar su contexto. Cuando pensamos en los ambientes de aprendizaje, son los ambientes que corresponden a proyectos que están construidos desde el ámbito de los proyectos educativos institucionales. Entonces, en esa medida, las capacidades, las necesidades y las proyecciones de las instituciones son las que están mediando hasta dónde debo llegar. Entonces, los sueños que a veces se tiene de uno como docente de contar con el aula de informática o de contar con el laboratorio Maker o de contar con los equipos para la robótica, deben tener unos fundamentos que vayan más allá de los deseos de los docentes y que se reflejen sobre todo en las necesidades de la comunidad. Porque si eso no está enraizado en esa parte, si no hemos logrado permear allí para que también los padres de familia empiecen a colaborar con alguna parte de la dotación. Hay docentes, su merced, yo conocimos proyectos en zonas apartadas en donde los papás llevaban los electrodomésticos que se dañaban y los niños hacían labores de deconstrucción y ese tipo de cosas. Eso es muy valioso. O sea, el solo hecho de desarmar un electrodoméstico y empezar a mirar cómo funciona ya es de por sí un acto tecnológico bastante retador, que a veces no se logra con un computador y los computadores que entrega a veces computadores para educar son más para eso, para desarmarlos y ver qué fue lo que no les funcionó que para utilizarlos plenamente, porque igual allí tenemos muchos inconvenientes. Entonces, desde mi punto de vista, no quería hacer más preguntas, solamente quería comentar la validez del documento y lo que está sucediendo allí. Lo que hemos venido negociando aquí en Tunja es que pues hay una cantidad limitada de profesores como la hay en todas las instituciones, en todas las entidades territoriales, porque hay unos pesos específicos curriculares de las horas que se asignan a las 4 áreas fundamentales, que son las más fundamentales de todas, en la visión que se tiene del currículo actual. Entonces creo que el documento también nos inspira y nos da un punto de apoyo muy fuerte para poder hacer negociaciones en el ámbito de lo curricular. No tanto pensaría yo en la línea de reclamar horas adicionales, sino en la línea de transversalizar ese conocimiento tecnológico hacia otras áreas desde diversos enfoques que son los que se plantean allí. Son negociaciones más en términos de las metodologías y de la manera de abordar unos determinados contenidos y de hacer integraciones, porque la disputa de terreno a partir de lo que tiene que ver con las horas es muy difícil cuando hay uno o dos profesores por el área en cada institución. En cambio, tenemos entre 8 y 10 de ciencias, entre 7 y 9 de matemáticas y así Matemáticas. sucesivamente. O sea, somos necesariamente minoría. Entonces, la negociación de pronto no es tan fuerte por el lado de las horas, pero sí, a partir del documento, puede volverse muy interesante en la medida en que ese fundamento conceptual es más fuerte, pero debemos dominarlo nosotros. Entonces, ahorita que hablamos de las actividades tecnológicas escolares, esas son construcciones propias del docente. Es decir, esa tecnología que se apropia en las instituciones educativas no puede ser dictada por otras personas que no seamos nosotros. ¿En qué sentido? Puedo tomar referentes de las distintas editoriales, puedo acceder a distintos elementos que me sirvan de ejemplos, pero la responsabilidad es del docente, de verificar qué es lo que está pasando en su contexto, de cuáles son las posibilidades con las que cuenta, de cuáles son las necesidades que tiene su comunidad, y tiene que enfocarlas en eso. No esperar entonces la guía que le resuelva el problema desde otro escenario, sino que es precisamente el docente, el diseñador que asume ese trabajo. Y creo que el documento presenta unas herramientas muy interesantes, pero no puede ser tan amplio como para que llegue a esos detalles que tienen que irse solucionando en la experiencia misma del docente, en su experimentación, en su manera de probar cosas, de hacer pilotajes y de aprender de eso que está haciendo. Entonces creo que ahí hay un valor fuerte que tiene el documento y es que incita. Entonces puede que sea muy enriquecedor, como lo veo yo en este caso, pero para otros puede ser muy complejo. Entonces creo que estas labores de socialización hacen esa mediación entre un aspecto y otro de un poco las responsabilidades, las imposibilidades y las posibilidades y los sueños que se puedan llegar a tener frente a él. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y felicidades porque es un documento muy, muy atractivo, muy bien estructurado, denso y que debería ser objeto de discusión fuerte en los procesos de formación de los docentes que están en pregrado, porque hace falta mucho de esto. Esto
digamos que se está yendo muy a lo disciplinar, lo hemos visto, lo veo aquí en la UPTC. Eh, la UPTC colabora en el documento, pero su enfoque está muy sobre lo informático, sobre esas líneas que no son tan amplias como las que se plantean allí. Entonces, muchas gracias y perdonen por lo extenso del No, no, comentario. no, Jaimito, muchas gracias a ti porque, bueno, para los que no conocen a Jaime Hernández, les presento acá a uno de los padres del área. Jaimito está en el proyecto desde 1989 cuando arranca este tema y va a liderar después en el 92 junto con otros grupos de maestros, el profe Germán Darío Rodríguez, la profe Betsy Helves y Jaime van a hacer el primer documento, precisamente que Y le Álvaro Leuro, que en paz descanse. sí, y Alvarito, Álvaro le falleció. Y el documento que recoge la experiencia de 17 instituciones, 21 instituciones, perdón, a nivel 21. nacional, 17, 14 públicas, 7 privadas, está liderado por Jaime, desde entonces es nuestro gestor más importante, trabajó muchos años a favor del área en Bogotá, ahora está en Tunja, una pérdida como los pases de equipo, una pérdida para Bogotá, una ganancia para Tunja. Entonces también pueden consultarlo a él, por supuesto, este documento. Y comparto contigo que es un documento bastante epistémico y abierto a las posibilidades. Hay una pregunta acá que hacen precisamente sobre las posibilidades del tema de los padres de familia, ya más adelante lo contesto. Jaimito, pues esto es parte para las discusiones, cordialmente invitado una vez más a la red. Allí ahora que la líder de la red va a ser la profe Mariluz, que está ahí en la UPTC, o sea que está jugando de local. Entonces allí puedes entrar a trabajar con ella, que creo que también está aquí en esta reunión el día de hoy, a Mari. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, como lo decía el profe, empezar a producir material. También lo dice un comentario acá, producir material que las instancias de la Universidad Distrital ya nos tomó de ventaja a todos en eso ya desde hace años en producir unos buenos materiales que ayudan a las actividades tecnológicas escolares. Pero hay unas respuestas, hay unas incitaciones y están abiertas a todos para la discusión. Jaime, muchas gracias, qué gustazo verte. Igualmente, igualmente, me Saludos. encantó. Vale. Diría Carlos y Jaime que hay unas provocaciones. Nos Sí. quedan allí. Edward tiene la mano arriba. Edward. Edward, Sí, bienvenido. También. ¿cómo está, profe Carlos? ¿Cómo le Muy va? bien, gracias, Edward. Ah, bueno, bueno, ¿sí me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, Ah, perfecto. bueno. Sí, es también como una apreciación como lo hizo el profesor que acaba de hablar. Eh, Me parece que el documento está muy acorde de pronto a las necesidades de hoy, ¿no? Que con las nuevas tecnologías y pues las innovaciones que tenemos, la inteligencia artificial, la Big Data, todos estos elementos que se pueden incorporar ahora al aula. Y pero me parecen más interesantes sobre todo es como el enfoque que se le está dando a partir de integrar procesos, digamos, investigativos también desde la tecnología para la solución de problemas. También el apoyo que pueden dar los mismos padres de familia al área de tecnología informática me parece que también es muy importante y esa integración de las dimensiones, ¿no? Yo por eso ahí en uno de los chats escribí ahorita que más adelante sería bueno, profe, poder tener como un espacio en donde se haga un ejercicio de construcción de un plan de aula en donde los maestros puedan aprender, digamos, a integrar lo que son las dimensiones, las formas didácticas para que de tanta variedad que hay en el documento como la Steam y todo eso, escogiendo una de esas. Es decir, hacer como un ejercicio de cómo hago yo para aterrizar todo lo que está en el documento en el aula de clase. Eso sería muy interesante como para hacerlo más adelante. Y estoy de acuerdo con algo que dijo el profesor que acabo de hablar en cuanto a que las licenciaturas deberían darle como más fuerza a la tecnología en informática. Muchas veces se quedan en la disciplina, digamos, la disciplina del lenguaje, de la matemática, de la educación física, pero en donde la tecnología informática entra en estas disciplinas buscando algo que justamente el documento lo plantea, que es la transversalidad, porque plantea una transversalidad de la tecnología informática con las demás áreas, con la investigación,
con los padres de familia y aborda varios elementos ahí que son muy necesarios, ¿no? Muchas gracias, profesor Carlos. Ya. Bueno, Eduardo, pues bueno, ahí está abierta la invitación una vez más a que conversemos. No, ya ahora que estás por acá haciendo tu pasantía doctoral, pues bueno, conversemos de eso aquí en Bogotá. Bueno, Carlos, hay una preguntita en el chat. Yo creo que con esa cerramos. Creo que fue un éxito todo eso. Ya llevamos más de 2 horas conectados. sí, Y creo la idea era que cerrar a las 6, falta un minuto. Bueno, listo. aquí tengo una que es del profe Jay García, que también saludo, Jay. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene la escuela, la familia y otras entidades? Bueno, el documento Jay del Ministerio de Educación, este nuevo documento, eh, señala la posibilidad de, no pude compartir pantalla, bueno, señala allí unas responsabilidades, si ya lo descargaron en el capítulo 6, aparece el rol del saneamiento educativo, que ya lo mostré, aparece una infografía sobre el rol de la familia en el área de tecnología informática. Entonces, en el marco de esta área se plantea que la familia tiene un nuevo rol, como lo señalaba Jaime, y este nuevo rol de la familia se plantea en torno a un documento del Ministerio que se llama Orientaciones Técnicas, Alianza Familia Escuela, por el desarrollo integral de las familias de niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Y ese documento entonces establece que, como lo planteó Jaime también, que los padres de familia comparten la responsabilidad no solamente del proceso formativo, sino también de ciertos elementos en la adquisición de insumos que hagan posible el trabajo y el desarrollo de las competencias y de formación de los chicos. También la participación, o sea que también hay una invitación a que la escuela pueda abrir su aula para que los padres puedan participar de las actividades de aula, acompañando a los chicos, no necesariamente con estrategias de invitación de 2, 3 padres de familia que van una vez al año y ven qué hacemos en tecnología, que acompañan a los chicos a desarrollar actividades de construcción o de análisis. Entonces, en estos elementos, la idea es que los padres puedan tener entender que su rol no solamente está en llevar y matricular al chico, sino en poder participar de las actividades formativas de un componente que está en la casa, que es lo tecnológico, y que nos rodea, y que utilizando una expresión de un autor, pues que los chicos nacen en ese mundo tecnológico y no lo comprenden, porque para ellos es lo natural, y que somos nosotros que estamos allí viéndolo ya con sus limitaciones, sus dificultades, sus potencialidades. Como padres tenemos que ayudar a que lo comprendan. Entonces, por eso la respuesta del profe Héctor, en la casa hay dispositivos tecnológicos. Si podemos ayudar a que los chicos entiendan qué pueden hacer con él en casa, que los padres entiendan qué pueden hacer en casa, es también una descarga de lo que la institución carece en términos de recursos. Entonces allí creo que hay unas opciones, Jay, frente a ese tema del papel y la responsabilidad, y está ahí clarísimo. Y la otra, el papel y aporte de la tecnología en la escuela. ¿Cómo es el rol docente de la tecnología? También hay una iniciativa, Jay, ese sí ya la habíamos mostrado, sobre el rol del docente. Hay unas recomendaciones para el rol del docente en unos aspectos de capacitación, infraestructura, alianzas, redes y demás, pero allí hay un llamado esencialmente a las facultades de educación para la formación de maestros, que era otro aspecto que Jaime mencionó y ahorita Eduardo también señaló, que es el papel de las instituciones educativas superiores en la contribución no solamente de la formación de los maestros, sino de la actualización de sus egresados. Entonces, allí se plantea un ejercicio que incorpore las reflexiones de lo tecnológico a nivel nacional e internacional, que las facultades de educación puedan tener esa construcción y ese conocimiento sobre lo normativo, desde el plan decenal hasta las apuestas de transformación digital e innovación de la ANDI, lo que plantea la UNESCO y el Banco Mundial sobre el uso de las tecnologías y maestros con competencias TIC, con las competencias mediáticas informacionales, con el desarrollo bueno, con la incorporación de la escuela a las prácticas de la Revolución 4.0. Bueno, hay una condición allí que creo este documento no la expresa toda, pero que están muy bien elaboradas en la misión de sabios, en esta nueva misión de sabios que dieron el profesor Carlos Eduardo Vázquez, quien también ya falleció.
El documento además trae unos aportes para la visión de la enseñanza de la tecnología en el sector rural, para personas con discapacidad y para los entes territoriales, que fue lo que nombré allí. Entonces, esas son las provocaciones que muy bien señalaban Edward y Jaime, que están abiertas en el documento y que son insumos. Ya teniendo el documento, creo que para nosotros como profes es un avance tener el insumo que diga, con el que uno pueda acercarse a un coordinador y decir, mire, el documento nos está pidiendo hacer este tipo de cosas. Y a uno como padre para ir a reclamar que la escuela no lo está haciendo. Entonces, bueno, ahí hay unas, no, como vuelvo e insisto, no son objetos de reclamaciones, sino de oportunidades. Yo creo que este encuentro, Carlos, pues hay que seguirlo haciendo cada mes y proponernos, ahí nos proponen también construir la red de maestros en los municipios para estudiar, apropiar y la ejecución pertinente a las TI. Y esa es la idea, ¿no? Con repetir, Bien. seguir construyendo y seguir aprendiendo y seguir promoviendo toda esta parte del documento, que es eso, son provocaciones, no es última palabra, y creo que el contexto nos lo dice desde la institución, cómo podemos empezar a enfocarlo. Sí, yo quiero señalar, Willy, y ojalá a través tuyo podamos tener esta divulgación de los profes de contacto de la red en las regiones, ¿no? Que sería como el primer vínculo para que ustedes que están, por ejemplo, los de la costa puedan ir a Unimagdalena o a Unicórdoba a vincularse a actividades que hacen los compañeros en este proceso de divulgación y formación de maestros. En Cali contigo, bueno, también con la Uniminuto allí. En el caso de Bogotá está la Uniminuto, la Distrital, la Pedagógica. En la UPTC está la UPTC, en Mentunja, Duitama. En Duitama también está el profe Heriberto Pinto, me faltó el profe Heriberto Pinto. Ahora en la OPTC está la profe Mariluz, pero también estaba la profe Adriana Sandoval, porque Miriam está ahorita de pasantía, no pasantía, sino, bueno, este permiso que le dan a uno cuando está terminando doctorados, comisión. Y en Pasto está el profesor José Luis Romo, bueno, seguramente cuando regrese el profesor Luis Eduardo Paz, que además de ser parte del equipo de autores es uno de los más críticos del documento, precisamente ayudando a construir unas visiones diferenciadas y muy claras frente al tema del uso de las tecnologías de la información. En Córdoba, Isabel Cristina y el profe Juan Carlos. Entonces, todo ese tipo de personas están allí. Y reitero la invitación 28, 29, 31 y 1 y 2 de diciembre en Nariño, en la capital, en Pasto, en la Dudenar. Esperamos tener transmisión de algunas de las conferencias, charlas y demás, entonces también a través de la red pueden encontrarnos. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por haber asistido. Seguiremos haciendo estos espacios. Willy, perdón, sería bueno que todos activaran la cámara para tomarnos una foto. Vale, bueno, gracias, ¿Qué profe dice, Roberto. Carlos? ¿Cómo ¿Cómo ha estado, Carlos? Bien, profe Roberto, ¿cómo van? Tenemos que salir Bien, como en 3 bien. pantallas. Sí, salimos en pantalla y nos tomamos una foto aquí todos para que quede la primera memoria del evento, de este Sí, primer claro. conectado. Sí, como decíamos, la idea es ojalá mensualmente poder seguir reuniéndonos y darle más fuerza pues a todas estas orientaciones y a todo lo que se está haciendo. Bueno, Bueno, muchas ahí gracias a todos los que están tenemos, allí en la región, a todos los que estuvieron de la costa, del centro del país, del sur del país. Y a los que están de fuera, no sé si había algún visitante. Dianita, hola Dianita. Ahí está Dianita. Con Diana también pueden contactar, Diana de Trendy, pueden contactar para todo este tipo de actividades de divulgación. Había una pregunta sobre materiales educativos que hizo el profe Héctor. Trendy, Diana Naranjo tiene ya desarrollos de productos en términos de tecnología. Está un chico egresado de la pedagógica ahorita como líder de editorial en Santillana, produciendo material educativo para eso, Camilo Bogotá. Bueno, ya digo la Universidad Distrital con el profesor Antonio Quintana. En Pasto también tienen una producción de material ahí en Udenar, entonces pues, tienen ahí posibilidades de ver expresiones. Entonces, ok, bueno, tomemos ya una ahí foto. los pantallazos se van a ver por LinkedIn, van a estar todos también ahí. Tenemos que seguir conectándonos. Bueno, Muchas gracias a todos. Un la saludo foto desde Cali, que estén muy bien. Yo ya tomé como unas 10 fotos, 20. por ahí se las publico. Chao, chao. Que A estén muy todos, bien, se Chao. muchas cuidan. gracias por Muchas gracias. Hasta dedicarse este luego. viernes a esta Esté muy charla. bien. Un abrazo, Carlos. Chao, Vale, chao, gracias. Jaimito. Chao, Dianita.
Chao, profe Roberto, profe Willy. Chao. Chao, que estén bien. Gracias, También. Eduardo, por A la todos, invitación. chao, muchas Todos, gracias, un gracias. abrazo. Profe, que estén muy Muchas bien. gracias a todos. Bueno, abrazos desde acá de Bogotá. Gracias. Bueno, chao. Chao.